Bienvenidos a Musar, Centro de Estudios Bíblicos, un espacio online dedicado a profundizar en los principios de la verdad presente, colaborando con Dios en la predicación del Evangelio eterno, en las últimas horas de la historia. Únete a nuestra comunidad y sé parte de un pueblo que se prepara para el pronto regreso de Jesús. Una vez más, bienvenidos a este curso de hermenéutica bíblica de esta escuela misionera Musar. Es un gusto para mí poder estar con ustedes. Soy el pastor Daniel Miranda y el día de hoy vamos a tener nuestra clase número 5. Clase número 5. El título de esta clase es La poesía hebrea. En esta clase nosotros vamos a aprender cómo interpretar los libros poéticos en las Sagradas Escrituras. Antes de comenzar, quisiera invitarles a que puedan junto conmigo orar para pedir la dirección de Dios. Querido Dios y Padre bueno, en esta hora venimos ante tu presencia, pidiéndote, Señor, sabiduría y entendimiento para entender tu palabra. Qué gozo es poder pasar tiempo estudiándola, descubrir allí la voluntad que tú tienes para nuestras vidas. Oro para que al ir, Señor, y estudiar los libros poéticos, nos ayudes a ver la belleza, Señor, de la poesía que tú has puesto en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero comenzar con un par de citas del Espíritu de Profecía sobre la importancia de los escritos poéticos. Esta cita viene aquí de Consejos para los Maestros, la página 414. Consejos para los Maestros, página 414. La Biblia nos dice: en la Biblia hay poesía que ha arrancado la admiración del mundo. En resplandeciente belleza, en sublime y solemne majestad, en patética emoción. No tiene igual entre las más brillantes producciones del genio humano. Mucha gente admira la poesía secular, la literatura poética, y hay cosas y hay belleza en ella, pero nada iguala la poesía bíblica. En esta otra cita que se encuentra en el libro de la Educación, la sierva del Señor también dice lo siguiente, página 143. En las Escrituras se encuentran las expresiones poéticas más antiguas y sublimes. Antes que cantaran los poetas más antiguos del mundo, el pastor de Madián registró las palabras que Dios dirigió a Job, palabras cuya majestad no igualan ni siquiera remotamente las producciones más sublimes del genio humano. Y allí se cita Job 38, del 4 al 27, luego el versículo 31 y 32. El pastor de Madián, a quien ella se hace referencia aquí, es Moisés. Él fue el autor del libro de Job. El libro de Job es el libro más antiguo de las Sagradas Escrituras, más antiguo aún que el libro de Génesis. Así que nosotros podemos ver aquí claramente el valor, la riqueza y la importancia de estos escritos poéticos. Y para nosotros resumir un poco, ¿cuál es la sección poética de las Sagradas Escrituras? Esto lo vimos antes en una clase anterior. Esta sección poética se encuentra en desde el libro de Job hasta el libro de Cantar de los Cantares. Ahora, la diferencia es que el libro de Job, como también lo es el libro de Eclesiastés, aunque tienen el género poético, son considerados algunos también como parte de la literatura sapiensal. Es decir, sus poemas tienden a ser una recitación, una reflexión de la vida, una reflexión de la realidad, mientras que Proverbios, Cantar de los Cantares, Salmos, son de más naturaleza poética, tratan diversos temas, como la naturaleza, como la historia de la nación,
como temas de angustia y depresión también. Tenemos una variada serie de emociones y de pensamientos que son elevados en este tipo de literatura, en estos libros. Así que Lamentaciones, por ejemplo, es otro libro que se puede considerar también un libro que tiene este formato de literatura poética. Ahora bien, eh, aunque estos son los libros que netamente o puramente se consideran como libros poéticos, las escrituras, de manera especial el Antiguo Testamento, aproximadamente el 40% del Antiguo Testamento es poesía. Oiga, eso es importante porque esto es casi la mitad del Antiguo Testamento, que de acuerdo a este estudio, compone lo que le conocemos como poesía hebrea. O sea que si es casi la mitad del Antiguo Testamento, es importante que nosotros aprendamos cómo leer este tipo de literatura, porque tiene un formato completamente distinto. Ahora, generalmente hay dos tipos de poesía. Está la poesía occidental y está la poesía oriental. Cuando hablamos de la poesía occidental, estamos hablando de la poesía, la que nosotros estamos familiarizados aquí en las Américas, en nuestro continente, la que quizá hemos aprendido en la escuela. La poesía occidental rima las sílabas. Por ejemplo, en mi mano ningún precio traigo, pienso a veces que poco valgo. Entonces, nótese, este tipo de poesía se centra mucho en rimar las sílabas. Traigo, valgo, riman, terminan de manera similar. Mientras que la poesía hebrea no se preocupa tanto con rimar las sílabas, sino los pensamientos y las ideas. A este tipo de estructura se le llama paralelismo, paralelismo, porque en vez de repetir y rimar las sílabas, se riman ideas y las ideas normalmente son puestas en una oración, un pensamiento completo, el cual se vuelve a repetir, a veces en el mismo versículo o a veces en el siguiente versículo, y esos dos pensamientos comparados forman lo que se le llama un paralelismo. Y existen tres tipos de paralelismo hebreo importantes. Hay más, pero estos son los tres más comunes y los tres que yo creo que van a ser más útiles para nuestro estudio. Está el paralelismo sinonímico o sinónimo, el paralelismo sintético y el paralelismo antitético. Importante que usted tenga estos conceptos en mente. Sinonímico tiene que ver con sinónimo, sintético y antitético. Antitético tiene que ver con antónimos, o sea, que significados contrarios. Vamos al primero, paralelismo sinonímico o sinónimo. ¿Cuál es ese tipo de paralelismo? En este tipo de paralelismo, un pensamiento o idea es repetido de inmediato de manera diferente para formar una idea unificada. Es decir, que un pensamiento se vuelve a repetir y la segunda vez que se repite está refiriéndose a lo mismo usando distintas palabras. He aquí unos ejemplos. El Salmo 71:9 nos dice: no me deseches en el tiempo de la vejez. Ahora, normalmente en el hebreo hay un marcador que le dice a usted que hay marcadores de lectura y también gramaticales que le dicen que hasta ahí ha llegado la oración, hasta ahí ha llegado el primer pensamiento y da el inicio al siguiente pensamiento. Pero en español tenemos a veces un punto y coma, a veces tenemos un punto o a veces tenemos una coma, lo cual marca el fin de una idea para dar comienzo a otra idea. Si ustedes notan, a veces incluso en algunas versiones de la Biblia, como lo es, por ejemplo, la Reina Valera del 60, muchas veces incluso los salmos, de manera especial, usted ve que la línea o la oración no va hasta el final de la página, sino que queda es por frases y es como si usted estuviera leyendo un himno. Bueno, eso lo han hecho para tratar de asemejarse lo más posible
al idioma hebreo, porque en el idioma hebreo así es que es escrito. Bien, entonces nos dice acá, noten el primer pensamiento, no me deseches en el tiempo de la vejez. Ahora noten el segundo paralelo, el segundo pensamiento o oración. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Yo ayudé aquí a resaltar con color para que ustedes vean los pensamientos que están siendo repetidos. En el tiempo de la vejez es lo mismo que decir cuando mi fuerza se acabare. No me deseches es lo mismo que decir no me desampares. ¿Quedó claro ese punto? De nuevo lo explico. El paralelismo sinonímico, recuerden, sinónimo significa, cuando hablamos de palabras que son sinónimas, estamos hablando de palabras que tienen un significado similar. A eso nos referimos. Bien, en hebreo, en los paralelismos sinonímicos, estamos hablando de pensamientos, esta vez ya no palabras, sino pensamientos que son puestos paralelamente y que expresan una misma idea. ¿Ok? En este caso, el salmista está diciendo lo mismo. Dios, no me desampares cuando sea viejo, eso es lo que está diciendo. Pero en este tipo de poesía que es tan rica literariamente, eh, la literatura hebrea tiende a repetir, ser muy repetitiva con distintas palabras. Y esto se hace como para crear énfasis e importancia. Miren este otro ejemplo, el Salmo 146, versículo 2. De nuevo, lo que está en negro y lo que está en color son los pensamientos que se están repitiendo. Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No, te está diciendo lo mismo. Alabaré a Jehová es lo mismo que cantaré salmos a mi Dios. En mi vida es paralelo con mientras viva. Entonces, ¿por qué es útil esto? Porque si nosotros, pues, digamos, estamos estudiando en cuanto a cómo alabar a Dios, usamos este método de interpretación de lectura para decir, por ejemplo, el Salmo 143 nos enseña que una manera de alabar a Dios es cantarle salmos, ¿sí? Quizá en otro texto hable de alabar a Dios como yendo a la casa de adoración, pero en este particular versículo, alabar a Dios cantando salmos mientras estemos vivos o en mi vida. Vamos a ver a más ejemplos para que esto quede claro. Este es muy común, mucho, quizás uno de los más comunes, aparece en muchas partes. Nos dice Isaías 51:7. Note, ahora este ya no es un libro poético, pero como les dije, es el 40%. Estos pensamientos a veces están incrustados en libros proféticos o de otro género. Nótese acá lo que dice, oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Aquí tenemos 4 paralelos. No sé si lo notaron. El primero es el que dice acá, voy a colocar aquí el láser para que nosotros podamos ver un poco. A ver un momento. Déjenme ver si puedo. Ok, aquí lo tengo. Muy bien. Entonces noten, ese es el primer pensamiento. Creo que me adelanté aquí. Muy bien. Oídme los que conocéis justicia. Noten aquí, este es el primer pensamiento. Oídme los que conocéis justicia. Aquí está marcado por una coma. Pueblo en cuyo corazón está mi ley. Ahora este termina en un punto. Este es el segundo pensamiento. Noten que en este segundo pensamiento, la frase los que conocéis justicia se repite en cuyo corazón está mi ley. Noten, estas dos ideas son paralelas acá y están haciendo referencia a lo mismo. Si usted está haciendo un estudio bíblico, miren el valor de esto, porque ya cuando llevamos esto a la práctica y con otros textos, digamos, usted está haciendo un estudio bíblico sobre justificación por la fe, sobre justicia o sobre la ley. Bueno, ¿qué es justicia? La ley de Dios es justicia. Entonces, cuando hablamos de recibir la justicia de Dios, estamos hablando de recibir
en nosotros, Cristo obedeció la ley perfectamente. Cuando recibimos a Cristo, su perfecta obediencia nos es imputada. ¿Sí ve? Va todo lo que podemos sacar solamente con este texto. Pero para ceñirnos a lo que está diciendo acá, los que conocéis justicia es aquellos que en cuyo corazón está la ley. Noten, la ley no está externamente, está en el corazón. Pero luego hay dos paralelos más. No temáis afrenta de hombre. Este es otro pensamiento. Ni desmayéis por sus ultrajes. Si ven, entonces, no temáis es paralelo con ni desmayéis. Afrenta del hombre es paralelo por sus ultrajes. Es algo muy repetitivo y es bueno que ustedes vayan familiarizándose a esta forma de escribir. Ahora, vamos al libro de Job, un ejemplo del libro de Job. Y este lo he puesto también porque es muy práctico cuando tiene que ver con temas doctrinales. Job 17:13 dice, si yo espero, el Seol es mi casa, haré mi cama en las tinieblas. Ahora, las dos palabras que están en paralelo acá son Seol y cama. Seol y cama. Ahora, nosotros sabemos que Seol hace referencia a la tumba. En este paralelismo hebreo, cama es otra forma de hablar de la tumba. ¿Ok? Ahora, ¿por qué eso es útil? Cuando ya nosotros vamos a estudios o a textos, por ejemplo, como el de Lucas, capítulo 17, versículo 34, algunos utilizan este texto para apoyar el rapto. La idea de que Dios primero viene secretamente por algunas personas y se las lleva antes de la aparición literal y visible de Cristo Jesús. Pero aquí en el versículo 34 de Lucas 17, nótese cómo ellos leen esto. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Esto solo aparece en Lucas. En Mateo aparece lo que dice el siguiente versículo. Dos estarán moliendo en juntas, una será tomada, la otra será dejada. Versículo 36, dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Me concentro solo en el de la cama. Aquí no nos dice qué es la cama, simplemente dice dos estarán en una cama. Ahora, usted puede notar que muy fácilmente Jesús está empleando aquí un lenguaje figurativo. Y esto ya lo estudiamos. Usted tiene que determinar cuando lea el pasaje si el pasaje está siendo usado de manera literal o figurativa. O claramente Jesús está hablando acá de manera figurativa. Usted mira los versículos anteriores, habla de Lot, está utilizando la historia de Lot como un tipo, como un ejemplo de lo que va a pasar en el mundo antes. Y luego entonces habla de tres grupos, los que están en la cama, las mujeres que están moliendo y los que están en el campo. Pero cuando nosotros vamos a Job 17:13 y aplicamos el paralelismo sinonímico, vemos que la cama es otra palabra para el Seol. ¿Qué está diciendo Jesús? Que cuando Jesús venga por segunda vez, van a haber dos grupos de personas que estarán en las tumbas. Unas serán tomadas y las otras serán dejadas. Unos serán resucitados, los otros se quedarán en su cama. No todos van a resucitar cuando Jesús venga por segunda vez. Los justos son los que van a resucitar. ¿Sí ven el uso y la utilidad de esto? Si nosotros no aprendemos a leer estos pasajes de esta manera, pues no vamos a ver la relación entre Seol y cama aquí, ¿ok? Muy bien, Salmo 48, de nuevo en referencia a la ley, es un salmo mesiánico, nos dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cuál es la voluntad de Dios que le ha agradado mucho a David y al Mesías? Es la ley. Y de nuevo, para que agrade, está en medio del corazón. Entonces, digamos, usted está predicando sobre la voluntad de Dios, está predicando o está hablando sobre la importancia de hacer solo la voluntad de Dios. Y la gente pregunta, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bien, aquí nosotros el texto nos dice claramente que la voluntad de Dios es y se encuentra en la ley.
Mira qué importante esto. Ahora vamos al siguiente. Paralelismo sintético o también se le llama constructivo. ¿Cuál es este? En este tipo de paralelismo, una idea incompleta es dada y la segunda línea completa la idea formando así un pensamiento completo. Entonces la diferencia con el anterior es que este en vez de comparar, este completa. ¿Ok? La primera línea es un pensamiento incompleto. Entonces aquí, por ejemplo, yo les he puesto en negro el pensamiento incompleto y en azul el pensamiento que completa ese. Salmo 103, 11 nos dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra. A ver, si nosotros paráramos allí, olvídese que la línea en azul existe. ¿Será que eso le deja a usted una idea completa? Usted lee un versículo que solamente diga eso, porque como la altura de los cielos sobre la tierra. No es una idea, no es una idea completa, es una oración incompleta. Le falta la acción, le falta el verbo, ¿cierto? Le falta el sujeto. Es un pensamiento incompleto. Si lo dejamos así, no vamos a entender. Bueno, como la altura de los cielos sobre la tierra, ¿qué? Pero ahora sigue la siguiente línea. Engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Ah, ahora ya entendemos. La comparación de la altura de los cielos sobre la tierra es para comparar y explicar que la misericordia que Él tiene para los que le temen es tan grande, así como la altura de los cielos sobre la tierra. ¿Si vieron allí cómo la segunda línea completa la primera? Lo vemos también en Salmo 93:1. Jehová reina. Esto en sí, aunque es una oración muy corta, podríamos decir que está completa, pero aún así no nos dice nada más. Tenemos un sujeto, tenemos un verbo, pero no hay un complemento, no hay nada más. Solo dice Jehová reina. Pero cuando seguimos leyendo, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Nótense que la segunda y tercera líneas nos hablan cómo es que Él reina. Complementa la idea de su reinado. Ese es el paralelismo sintético. ¿Ok? Vamos al otro, paralelismo antitético. Antítesis es similar a antónimo, es decir, es lo contrario, es una idea contraria, es un significado contrario. Así que este paralelismo antitético es lo contrario al paralelismo sinonímico, en donde el pensamiento de la primera línea se contrasta en la segunda línea. Ejemplo, Salmo 20, versículo 7. Estos confían en carros, aquellos confían en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Normalmente en este tipo de paralelismo usted va a encontrar palabras como más, sin embargo, pero, que en el método de observación dijimos que estas son palabras de contraste. ¿Sí? Hay un grupo que confía en caballos y en carros, pero nosotros confiamos es en el nombre de Jehová. ¿Ven el contraste? No es lo mismo. Salmo 7, versículo 9. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, o sea, desaparezca, venga su fin. Más, de nuevo vemos la palabra más allí, contraste. Establece tú al justo. Así que mientras los inicuos perecen, los justos son establecidos. Ven el contraste de nuevo. Salmo 1:6. Este salmo es clásico paralelismo antitético, porque este salmo trata de el contraste entre el justo y el impío. Versículo 6 dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Noten de nuevo el paralelo. Muy común también ese tipo de paralelismo. Ahora, hay otro paralelismo más que se llama el paralelismo reverso o quiástico. Eh, Quizá usted, como miembro de iglesia, persona laica, a veces escucha a los predicadores decir el quiasmo, la estructura quiástica de un libro, de un pasaje, y usted queda en las nubes. ¿Qué es eso? ¿Qué lenguaje está hablando ese predicador? A ver, el quiasmo es un término usado mucho en teología, en la literatura teológica,
para hablar de las estructuras de libros o textos bíblicos. Viene de la palabra o de la letra griega chi, que es la X, ¿ok? Entonces, el quiasmo, básicamente, si ustedes miran aquí en la estructura, este es el modelo ABBA o ABCBA, ¿a qué nos referimos? Eh, Normalmente usted va a ver cómo en la idea, a veces es a nivel de un versículo, como es Amós 5:5, a veces es a nivel de una sección en un libro, un capítulo o todo el libro entero, donde hay ciertas ideas que comienzan a repetirse en un orden interesante. Vamos a leer Amós 5, versículo 5, y luego vamos a explicar por qué se le llama quiasmo. ¿Qué tiene que ver eso con una estructura de como X o de cruz? Nos dice, Amós 5:5 dice, no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será desechada. Noten, este versículo tiene 5 oraciones, 5 ideas completas. Y yo las he enumerado por letras. A, B, C, y luego otra vez B con un apóstrofe, es decir, ese es el B, el reflejo de la B de anterior, y la A con un apóstrofe, que es el reflejo, la repetición de la A anterior. ¿Ok? Nótense que en ese texto la estructura quiástica está determinada por el nombre de estas ciudades, Betel, Gilgal y Berseba. Dice, no busquéis a Betel, comienza con Betel. Luego dice, no entréis en Gilgal, la segunda ciudad, ni paséis por Berseba, tercera ciudad, porque Gilgal será llevada en cautiverio. Repite Gilgal, que era la segunda ciudad, y Betel será desechada. Repite Betel, que fue la primera ciudad. Entonces, nótense que hasta C va en un orden, pero después de C vuelve a repetirse, pero en el orden reverso. Por eso se le llama paralelismo reverso. En vez de decir, después de ni paséis por Gilgal, porque Betel será desechada y Gilgal será llevada en cautiverio. No menciona a Betel primero, menciona a Gilgal y termina con Betel. O sea, comienza con Betel, termina con Betel. Luego Gilgal, luego Gilgal. Y hay algo en la mitad. ¿Ok? Entonces, esta sería un ejemplo de estructura ABCBA. Hay veces no hay un Berseba, como no se repite, entonces dejamos a Berseba como C. O sea, queda en la mitad del quiasmo porque no tiene repetición. En algunas ocasiones no hay un pensamiento o no hay un paralelo que quede solo. En ese caso, entonces sería el primero, ABBA. Es decir, digamos si Berseba no se mencionara, ah, ¿cómo este versículo se vería en la primera estructura, ABBA? Quedaría así. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será desechada. ¿Sí? Noten, eliminé ni paséis por Berseba. Aún así se mantendría el paralelismo, pero ya no necesitamos una C porque Berseba no está. B, Gilgal, y B otra vez Gilgal, A, Betel y A otra vez Betel. No sé si quedó muy, muy confuso eso. Se le llama quiasmo porque el paralelo, a medida que va llegando a la mitad, pues se van juntando. ¿Sí ve? Hay un punto en donde se juntan los pensamientos y vuelven a reflejarse, que sería en este caso el C. Esto es muy útil porque está en muchos libros, aún los libros proféticos. Apocalipsis tiene una estructura similar. El libro de Daniel también tiene una estructura similar. El libro de Hebreos y muchos otros. Así que bueno, queridos amigos, eso es en resumen los puntos, creo yo, más importantes de esta clase de la poesía hebrea. Espero que haya sido útil, que cuando usted ahora ya vaya a los salmos y a esos libros, usted pueda entenderlos de una mejor manera. Vamos a tener una palabra de oración para concluir. Querido Dios y Padre bueno, gracias te damos por la hermosura de tu palabra, de las Sagradas Escrituras. Señor, ayúdanos a comprender esta porción de las Escrituras, los libros poéticos, que nuestros ojos, nuestra mente pueda, Señor, abrirse al leerlos con estas nuevas herramientas. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén.